La esperanza que nació en medio del juicio. Hay momentos en los que una sola decisión cambia toda una vida. Un instante, una elección, y después nada vuelve a ser igual. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el jardín del Edén. El pecado ya había entrado. La inocencia había desaparecido. La relación perfecta entre Dios y el ser humano se había roto. Todo parecía terminado. Y si alguien hubiera estado observando esa escena, probablemente habría pensado que la historia de la humanidad acababa de fracasar antes de siquiera comenzar. Pero Dios tenía algo más que decir, y esas palabras cambiarán la historia para siempre. El juicio comienza. Dios llama primero a Adán, no porque desconociera lo ocurrido, sino porque quería que el hombre enfrentara la verdad. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. Nadie asume completamente su responsabilidad. Es una reacción que todavía vivimos hoy. Buscamos culpables, justificaciones, explicaciones, cualquier cosa menos reconocer nuestro propio pecado. Entonces Dios comienza a pronunciar un juicio. A la serpiente la anuncia con una humillación permanente. A Eva le habla del dolor que acompañará la maternidad y de la ruptura que el pecado traerá en las relaciones humanas. A Adán le dice que la tierra, que antes producía fruto con facilidad, ahora responderá con espinos y dificultad. El trabajo seguirá existiendo, pero ahora estará acompañado por cansancio, frustración, sudor y finalmente la muerte, porque polvo eres y al polvo volverás. Es una de las frases más solemnes de toda la Biblia. El ser humano, creado para vivir en comunión con Dios, ahora experimentará aquello para lo que nunca fue diseñado: morir. Hay una promesa inesperada. Pero cuando esto ocurre, fue algo extraordinario. En medio del juicio, Dios hace una promesa. Antes de expulsarlos del jardín, antes de cerrar la puerta del Edén, antes incluso de hablar del futuro de la humanidad, Dios dirige unas palabras a la serpiente. Y ahí aparece uno de los versículos más importantes de toda la escritura. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A simple vista parece una frase extraña, pero durante siglos los creyentes han reconocido aquí el primer anuncio del Evangelio, la primera vez que Dios revela que un Salvador vendría, un descendiente de la mujer, alguien que sería herido, pero que terminaría destruyendo definitivamente al enemigo. Desde ese momento, toda la historia bíblica comienza a apuntar hacia una sola persona: Jesucristo. La cruz no fue un plan de emergencia, no fue una solución improvisada. Desde el mismo instante en el que el pecado apareció, Dios ya estaba anunciando la victoria final. Con esto pasamos al primer sacrificio. Después sucede algo que muchas veces pasa desapercibido. Adán y Eva habían intentado cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Era un esfuerzo humano, temporal, insuficiente. Entonces Dios hace algo diferente. Les confecciona túnicas de piel. Eso significa que un animal tuvo que morir. La primera muerte registrada en la Biblia, el primer sacrificio. La sangre de un inocente cubrió la vergüenza del culpable. No eliminaba el pecado, pero señalaba hacia algo mucho mayor. Siglos después, otro inocente entregaría su vida, no para cubrir temporalmente el pecado, sino para quitarlo definitivamente. Cada sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba silenciosamente hacia la cruz. Un Dios que sigue buscando al hombre. Hay algo hermoso en toda esta historia.
¿Dios tenía razones suficientes para abandonar a la humanidad? Podía dejarlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero no lo hizo. Los buscó cuando se escondían. Los llamó cuando tenían miedo. Los confrontó cuando pecaron. Y los cubrió cuando estaban avergonzados. Ese sigue siendo el carácter de Dios. Él no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador que está dispuesto a volver. Su justicia nunca elimina su misericordia, y su misericordia nunca contradice su justicia. Ambas se encuentran perfectamente en la cruz de Cristo. Como conclusión a esto, muchas personas creen que la Biblia es una colección de historias separadas, pero en realidad es una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de un Dios que rescata a la humanidad caída. Todo comienza en un jardín y culmina con una tumba vacía. El pecado abrió la puerta al sufrimiento, pero la gracia abrió la puerta a la esperanza. Sin Génesis 3, la cruz pierde parte de su significado, porque solo entendemos la magnitud de la salvación cuando comprendemos primero la profundidad de la caída. La caída explica por qué existe el dolor. La cruz explica por qué todavía existe la esperanza. Y si Dios fue capaz de anunciar la victoria incluso en el día más oscuro de la humanidad, entonces también puede traer esperanza a tu historia. Porque el mismo Dios que prometió un Salvador en el Edén, cumplió esa promesa en Jesucristo. Y esa promesa sigue estando disponible para todo aquel que decide confiar en Él.